Bueno, ya, perfecto. Entonces, creo que para ponernos un poco en contexto, antes de darle la palabra a Luis Diego, lo que están viendo es un poco de lo que complementa lo que hemos estado hablando el martes, ¿no? Nuestro sistema de transferencia de inmuebles es tan simple como decir yo transfiero a Luis Diego, ¿no? Y basta un contrato de compraventa para que Luis Diego se vuelva propietario. Sin embargo, si es que hay algún tipo de conflicto, si es que resulta que yo era un estafador o algo por el estilo, ¿no? Para Luis Diego poder protegerse frente a esa circunstancia de que yo fuera un suplantador, un estafador o algo parecido, y en realidad el propietario era alguien todavía anterior a mí, ¿no? Luis Diego tiene unos ciertos requisitos que cumplir, ¿no? Eso es la fe pública registral, ¿no? Luis Diego tendría que haber tenido buena fe, haber revisado la partida registral, no solamente los asientos, sino los títulos archivados y además haber tenido una adquisición a título oneroso, ¿no? Entonces, de eso es un poco lo que estamos hablando, la complementación del sistema de transferencia de propiedad, que no es solamente el 949, sino tiene todos estos detalles, aun cuando la cuestión registral, como lo ha descrito Jorge, es todo un mundo también, ¿no? Todo un curso también en su momento, un electivo que ustedes pueden llevar, ¿no? El curso de Derecho Registral, ¿no? Que nosotros estamos viendo solamente la superficie, ¿ya? Entonces, eso es en donde estamos y lo que conversamos con Jorge es más este tema de cómo hay este cambio a no solo tener que revisar los asientos, sino tener que revisar también los títulos archivados, ¿ya? Pero un tema adicional ahí, y es donde ha hecho su investigación muy, muy buena Luis Diego, que acaba de sustentar y como les decía, que ya ahora es un colega abogado graduado de la universidad, es en el tema de que la fe pública registral también te pide tener una buena fe, lo que se llama una buena fe subjetiva. ¿Ya? Y había la pregunta, y bueno, yo creo que hay todavía la pregunta, y lo que le voy a pedir a Luis Diego es que nos comente un poco justamente sobre ese debate que hay sobre esto, de en qué consiste esa buena fe y hasta dónde llega esa buena fe, ¿no? Llega hasta simplemente desconocer que hay algún tipo de problema o lo que resulta más discutible, ¿no? Pero que ya les comenté un poco el día martes, es quizás llega también a algunas diligencias adicionales de parte del comprador, de cosas como, por ejemplo, ir a visitar el inmueble, ir a ver cómo está la posesión del bien, ver si hay algunas pintas como las que mencionaba Nino y que las hemos puesto en el foro, justamente en el caso del foro, ¿no? O no. ¿Hasta qué punto llega esa buena fe y cómo es esa discusión? ¿No? Que como ustedes saben, habrá algunos que digan, no, hay que priorizar las transferencias y hay que dejar que sean estas fáciles, ¿no? Que es una opinión, y otros que quieren hacer un sistema un poco más protector. En ese contexto es que Luis Diego, que como les digo, ha hecho su tesis sobre ese tema, ha estado en esa discusión, va a seguir en una investigación sobre eso todavía para su posgrado. Entonces, lo que te pediría, Diego, es que nos comentes un poquito de esos debates, ¿no? Y hacia dónde crees que va tanto la jurisprudencia como también las líneas de opinión sobre esto y sobre eso podemos seguir la conversación. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, ante todo, muy buenas noches con todos. Efectivamente, como señaló el profesor Fernández, yo he hecho una tesis relacionada a la buena fe. Para centrar el tema, por un tema de tiempo, también ir a lo concreto, a lo importante. eh, Efectivamente, cuando hay la aplicación del artículo 2014 del Código Civil, que habla de la fe pública registral, hay un requisito determinante, que es la buena fe, y que no solo está presente en el 2014, sino también ustedes han visto, van a ver en el curso el 1135, el artículo 2022 y demás normas. El fenómeno que está detrás, la doctrina le denomina adquisiciones a non domino, en las cuales, a pesar de que una persona no tiene la titularidad, no tiene el poder de disposición, el sistema protege a los terceros que contratan confiando en el registro, en el caso del 2014, y cumpliendo todos los demás requisitos dentro de los cuales está la buena fe. Entonces, eso sí es importante. La premisa número uno es, como decía el profesor Fernández, la regla es el 949, pero para que aplique el 949 solo consentimiento, el transferente tiene que ser propietario. Tiene poder de disposición, tiene legitimación, puede transferir. Las otras normas son excepcionales, porque en el 2014 el que transfiere no es propietario, igual en las otras normas. Entonces, esa es la premisa 1. Claro, la primera pregunta que se estarán haciendo ustedes es, pero ¿cómo es posible que el sistema permita de que alguien adquiera
y se lo proteja si es que el que le está transfiriendo no es el dueño, no es el propietario. La lógica que está detrás es lo que se denomina seguridad de tráfico. Y la seguridad de tráfico es incentivemos la circulación de bienes, incentivemos de que la gente compre y que haya mayor bienestar económico. Ya, pero para que haya esta seguridad de tráfico, también tengo que premiar una actuación honesta, la buena fe. No puedo premiar la seguridad de tráfico si es que alguien, por ejemplo, sabe que el transferente no es el dueño. Claro, si es que el transferente, que no tiene titularidad, justamente el adquirente no tiene conocimiento de ello, es que el sistema le protege. Si tuviera conocimiento de que el transferente no tiene titularidad, el sistema no puede protegerlo, porque estaría haciendo que alguien que sabe que alguien que no le transfiere, pues le va a transferir la propiedad de un bien o algún otro derecho. Entonces, ¿qué cosa es esa buena fe en el 2014? Yo he sido asesorado en la tesis por el profesor Ortiz y él es el primer sector de la doctrina que entiende a la buena fe en términos que se le denomina desconocimiento. Y me explico en palabras. En el 2014 te dice que tú tienes que ir a verificar el registro. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, hoy día y verifico que el profesor Fernández es titular registral de un departamento en el Cusco. Entonces, para el sector de la doctrina, como está el profesor Ortiz que expuso hace un momento, y están otros profesores como Avendaño, Del Risco, etcétera, ellos sostienen que una vez que yo verifico el registro, estoy verificando una información que tiene una presunción de veracidad y que en función de otra norma del Código Civil, que es el 2013, que se presumen los asientos. Y esta presunción hace de que uno esté yendo a una información que tiene que ser confiable, que tengo que privilegiar a aquellos que están contratando en función de una información que el propio Estado me brinda. Y acá viene el tema de desconocimiento, porque se le denomina desconocimiento en la medida que yo veo el registro y desconozco cualquier otra titularidad, cualquier otra ilegitimidad del transferente. ¿Eso qué quiere decir? Es un desconocimiento psicológico, porque yo voy al registro y yo no sé, yo sé que el profesor José Carlos Fernández es el dueño del departamento del Cusco, yo le compro. Yo no desconozco yo desconozco lo demás. Entonces, ¿qué tendrá que pasar para que se pierda buena fe en este primer caso? Por ejemplo, no sé, Luis Diego que le quiere comprar el inmueble al profesor Fernández, Alfredo me envía una carta notarial y me dice, Luis Diego, un ratito, yo soy el propietario, me lo ha vendido antes. Pero si se dan cuenta, yo no he hecho nada. Yo estoy en un estado psicológico de desconocimiento que se vulnera si es que un tercero, por ejemplo, me envía una carta notarial. Yo, para este primer sector de la doctrina, no tengo que hacer nada más. Solo tengo que verificar el registro que da una información que se presume veraz y punto. Tengo buena fe. Me la quitarán si es que me envían una carta notarial o si es que me prueban que me he enterado de alguna forma, ¿no? Pero yo no tengo obligación de hacer nada más. Eso es la primera forma de entender a la buena fe. La segunda la denominan diligencia, y que es un estado de desconocimiento también, pero no un estado de desconocimiento sin hacer nada, psicológico, sino un estado de desconocimiento que implica actos mínimos normales de la sociedad que haría cualquier adquirente. Por ejemplo, un acto de desconocimiento que yo no sé la titularidad porque fui a ver la posesión y me di cuenta que el profesor Fernández estaba ocupando el bien. Entonces, la operación es completa, porque yo sé que el titular registral es el profesor Fernández y el poseedor es el profesor Fernández. Claro, imagínense que esté un poseedor distinto, y ahí comienza el problema, ¿no? Y es un prescribiente que ha adquirido el inmueble, es propietario por prescripción o que tiene otra titularidad. Claro, al yo hacer la diligencia posesoria, podré dar cuenta de esa realidad. Entonces, son dos formas de entender a la buena fe y así la doctrina ha tratado de resumirlos. Número uno, como desconocimiento psicológico, veo registro, y número dos, como diligencia. No basta el desconocimiento psicológico. Tengo que verificar actos mínimos de diligencia que normalmente haría cualquier adquirente, dentro de los cuales la Corte Suprema ha dicho que es verificar la posesión. Así es como entienden a la buena fe los dos sectores de la doctrina. ¿Qué ha pasado en la jurisprudencia? En la Corte Suprema, ustedes saben que se emiten casaciones.
no son plenos casatorios que podemos entrar, no quiero entrar a la discusión de que es un precedente o no, pero sí son sentencias que se emiten en la Corte Suprema, que lo emiten las casaciones, en las cuales los jueces interpretan normas. Y al interpretar, por ejemplo, el 2014, se puede apreciar de que en un inicio los jueces interpretaban de manera mayoritaria con una concepción de buena fe desconocimiento. Es decir, verifico el registro y no tengo que hacer nada más. Y ya tengo buena fe. Entonces se resolvían los casos en aplicación del 2014 y las otras normas con esta perspectiva. Pero con el paso del tiempo va a haber un cambio gradual en la jurisprudencia. Y hoy en día ya no es una buena fe desconocimiento, sino es una buena fe diligencia, como en los términos que les he explicado. Es decir, la Corte Suprema no solo exige que el desconocimiento sea psicológico, sino que sea un desconocimiento que derive de actos mínimos que yo realicé. Para la Corte Suprema, por ejemplo, la verificación de la posesión o del título posesorio. Las sentencias han ido cambiando y existe hoy en día ese criterio en nuestro país. ¿Y cuál es el argumento central para poder explicar que debe haber una diligencia posesoria? Número uno es que debe entenderse a esta buena fe como una formulación abstracta, es decir, se puede denominar una cláusula normativa general, que al igual que las buenas costumbres, que el orden público, son formulaciones que no tienen un contenido predeterminado en la ley y que deben ser llenadas de contenido por los jueces. ¿En función de qué? En función de las costumbres, en función de la realidad. La pregunta difícil que se debe responder, y es lo que quiero trabajar, y voy a trabajar con el profesor Fernández posteriormente en la siguiente etapa en la investigación, es ¿cómo llenamos de contenido esta buena fe? En el Perú tenemos la impresión, que es lo que queremos corroborar en una investigación, pero tenemos la impresión de que se transfieren los bienes y se verifica la posesión. Es decir, en el Perú no solo vamos al registro y verificamos la información registral. Entonces, si hay un escenario en que los peruanos verifican posesión, es razonable que la Corte Suprema llene de contenido de este modo. ¿Y por qué verificamos posesión? Esto sí es algo que yo corroboré en esta primera investigación, es que pues la estadística dice que, por ejemplo, en el Perú existe un 49% de viviendas que no tienen título de propiedad. Entonces, claro, uno se hace la pregunta, si son viviendas que no tienen título de propiedad, ¿cómo venden? ¿Cómo transfieren? ¿O se queda ahí estancado porque nunca se llega a registro? No se quedan estancadas. En el Perú existen transferencias de esos bienes, existen derechos de usufructo, existen arrendamientos, claro, no con el registro, sino con la posesión como mecanismo de oponibilidad. Y no solo lo dice la estadística, sino que también existen estudios, por ejemplo, de Richard Webb, que él los denomina derechos expectaticios. Los asentamientos humanos se han formado en función de esos derechos expectaticios, que no son propiedad en los términos que ustedes han aprendido en el curso, en estricto, pero que en buena cuenta dan los atributos de la propiedad y por lo tanto se celebran este tipo de operaciones. Y si es un 49% de nuestra población, entonces hay que preguntarse, creo yo, si es que la Corte Suprema tiene que pues, tomar en cuenta que el Código Civil tiene que regular para todos, ¿no? Y si hay un sector importante de la población en el que se realizan estas operaciones, es razonable que haya una diligencia posesoria. Y no solo es el tema de derechos expectaticios, sino también, ya esto corroboré en la investigación, es que en el Perú hay titularidades, hay propietarios reconocidos como tales por el sistema que no tienen titularidad inscrita. Por ejemplo, la estadística dice que en Lima un 49% de propietarios de viviendas no tienen su titularidad inscrita en el registro. Es decir, no solo hay derechos expectaticios, sino también hay propietarios que no tienen titularidad inscrita. Esto es importante al momento de llenar de contenido a la buena fe. Y un ejemplo concreto, y el que mencionó el profesor Ortiz en la exposición previa, en los cuales se puede apreciar que es una virtud de que la buena fe sea una formulación abstracta que no tiene un contenido predeterminado, es el fraude inmobiliario. Y con esto termino. En el Perú, y también han visto con el profesor Fernández, han existido los casos de Orellana.
casos en los cuales se falsificaban documentos de un propietario. El ejemplo, Luis Diego, ahorita estoy en el departamento es de mis padres. Entonces, le falsifican los documentos a mis padres y resulta que en el registro ahora va a aparecer como nuevo propietario la persona X. Y esta persona X que falsifica aparece como propietario en el registro, lo va a vender a Nino. Lo utilizo, por ejemplo, lo veo en la pantalla, lo vende a Nino. Entonces, Nino va a decir, un ratito, Luis Diego, yo he ido al registro público y he visto que el señor X estaba como propietario, titular. Claro, la buena fe desconocimiento que les decía en un inicio diría, ¿tiene buena fe? No tenemos por qué discutirla, ha ido al registro a confiar en una información pública. Pero del otro lado están mis padres, que son dueños del departamento, a quienes les han falsificado el documento. Entonces, ya había un problema. Debe entenderse netamente una buena fe desconocimiento avalando que se afecten derechos de propiedad. Es en este contexto que profesores como Martín Mejorada, Moisés Arata, sostienen de que esta buena fe, al ser una formulación abstracta, los jueces dijeron, un ratito, no puede ser posible que un sistema afecte la propiedad de los padres Luis Diego. Tiene que interpretarse la buena fe de acuerdo a nuestra realidad. No solo la realidad que le estoy explicando en la estadística, sino la realidad que hay problemas de fraude. Por lo tanto, tiene que haber una buena fe, diligencia, verificación posesoria. Porque si alguien verifica la posesión, ¿quién va a estar en el departamento? El hijo de los padres de Luis Diego. Y si alguien me tocará la puerta, diré, un ratito, Nino no es el propietario. No, perdón, el señor X no es el propietario. Le han falsificado a mis padres. Y eso les quitará la buena fe. Entonces, esta es una muestra clara de que entenderla como una cláusula normativa general que debe ser llenada de contenido de acuerdo a un momento determinado y de acuerdo a una coyuntura, permite que los jueces tengan un concepto flexible que pueda uno interpretar la buena fe de acuerdo a este escenario. Eso es lo que quería compartir, doctor. Perfecto, gracias, gracias Luis Diego. Y fíjense que en esto, y aquí viene lo rico del tema, es que la palabra que hay de todo lo que estamos hablando en el Código Civil es buena fe. El 2014 simplemente dice el tercero de buena fe, o el segundo párrafo dice la buena fe permanece en tal momento. Pero no se define qué es la buena fe. Ni siquiera estoy seguro si debería definirse, quizás mejor que no esté definido. Pero ahí viene lo necesario de hacer un estudio, digamos, a detalle, como el que ha hecho Luis Diego, ¿no? De lo que dicen los autores, lo que dice la doctrina también en general, pero lo que dice la jurisprudencia, que es eventualmente cómo está eso aplicándose en los casos, ¿no? Y eso es el tipo de investigación que ha hecho Luis Diego, ¿no? Y además que creo que es una buena muestra de lo que ustedes, dentro de no mucho tiempo en realidad, seguramente, van a estar tratando de identificar algún tema de investigación para lo que ustedes van a tener que hacer para su bachillerato o para su sustentación, ¿no? El identificar un tema que sea algo en lo cual ustedes van a investigar, no necesariamente en reales o en derecho civil, ¿no? Pero que lo ideal es que tenga algo de esto, ¿no? Tenga, digamos, un tema que es discutido, que tiene un nivel de discusión, pero que tiene una aplicación práctica cotidiana importante, ¿no? Como la que está describiendo Luis Diego y que, como hemos visto en las dos conversaciones de hoy día, tiene una repercusión práctica muy fuerte, ¿no? Entonces, ese es el ideal de un tema de tesis, así que me parece que en eso también es muy, muy valioso lo que nos comenta Luis Diego, en este tema que, como ven, no está completamente cerrado, ¿no? Hay esas dos posiciones que nos comentó Luis Diego y que además, incluso, por cierto, me parece que tendríamos posiciones distintas si comparáramos la de Jorge con la mía, ¿no? Yo pienso que sí, lo más correcto es sí exigir la diligencia ordinaria, que es ir a visitar un inmueble, pero en eso es parte de la discusión que hay entre los distintos autores sobre este tipo de temas. Ya, ahora sí les doy pase para que puedan hacer preguntas o comentarios sobre este tema, algunas cosas que no hayan quedado claras, tanto de esto como en general de todo el sistema de transferencia de propiedad inmueble. Así que adelante a ustedes. Quizás podemos comenzar contigo, Nino, que veo ahí una pregunta. Profesor, sí, tenía dos preguntas en realidad, pero para no olvidarme la escribí antes de que se me escape. Okay, a ver. Luis Diego, muchas gracias por tu ponencia. Como he escrito en el chat, tú dices que tal vez para evitar algún tipo de fraude sería bueno ir a visitar al inmueble y verificar quién es el que está viviendo en el momento.
Nosotros tenemos un caso. Por ejemplo, los inmuebles que están en la calle Amazonas, al frente del Parque La Muralla, a la espalda de las catacumbas. El municipio hizo esta verificación de quiénes son los que están viviendo. Pero cuando fue al inmueble, lo que pasó es que la gente trabajaba, no se encontraba en el lugar durante todo el día, y simplemente inscribió diciendo está inhabilitado. Y así ha quedado registrado. Entonces, la persona que va a la municipalidad a sacar este tipo de información se va a valer de la buena fe de este tipo de información que es pública, de decir que estas viviendas están inhabilitadas. Entonces, esa sería mi primera pregunta para poder desarrollar. Y la segunda pregunta es con respecto a lo que tú mismo mencionaste en la ponencia, que existen propiedades que no están inscritas. Y también vuelvo a repetir, ese es un caso personal, que se lo comenté al profesor José Carlos. Mis abuelos tienen una propiedad que no está inscrita y ahorita tenemos ese problema de que el Estado pues, se lo ha posesionado para hacer una carretera pública. Entonces, todo un terreno inmenso, ¿no? En ese caso, ¿qué se puede hacer si es que no está inscrito? ¿Cómo se puede proteger la propiedad si no se encuentra en los registros públicos? Ok, muchas gracias, Nino, por las dos preguntas. Primero respondo la primera. Mira, uno de los temas importantes que quiero abordar también en la próxima etapa de la investigación es el que tú mencionas. Ahora tengo una idea que la quiero corroborar después, pero que la he trabajado en esta investigación y he conversado con algunos profesores. Y el tema puntual es, Luis Diego, tú dices que es razonable una diligencia posesoria, pero ¿qué pasa si es que no te abren la puerta del inmueble? ¿Qué pasa si es que vas al inmueble y sale una señora que dice que es guardián? ¿O qué pasa si es que nunca sale nadie? ¿Pierdes o no pierdes la buena fe? Es un tema complejo, porque este es uno de los argumentos del sector de la doctrina que tiene la postura de la buena fe desconocimiento para decir lo que tú pides es imposible de verificar. Y como es imposible, no es fácil verificar la posesión, entonces tiene que ser una diligencia registral. No puede ser posible que una posesión que no es exacta, que un día puede salir una persona al inmueble y al otro siguiente otra, pues ¿cómo sé yo quién es el propietario? ¿O cómo puedo creerle yo a una persona que me dice que tiene una titularidad y que en realidad no la tiene? ¿O qué pasa como el caso que planteas que la municipalidad va y no hay nadie, nadie le abre la puerta? Entonces, la pregunta es, ¿debo comprar o no debo comprar? ¿Es razonable o no la exigencia posesoria? Yo creo que sí es razonable. Y acá, permíteme citar al profesor Mejorada. El profesor Martín Mejorada indica que en estos casos no se le puede exigir a los terceros una buena fe, él le denomina pericial, policial, una investigación exhaustiva, sino que tiene que ser una indagación posesoria razonable. Está pensada más, Nino, por ejemplo, que en el registro esté inscrito un terreno, como terreno. Y cuando yo voy a ver la posesión, existe un grifo. Hay una casación en esos términos. Claro, el grifo, el titular del grifo había adquirido, había construido, y es claro de la posesión de que había una transferencia distinta al titular registral, porque el titular registral era de un terreno, pero en la realidad había otra persona que había construido un grifo que funcionaba hace 10, 20 años. Claro, ese caso la posesión da una información más certera. Pero hay los casos difíciles, como por ejemplo, va a la municipalidad y nadie le abre, el doctor Mejorada estaría de acuerdo con que se haya dicho, bueno, nadie me abrió, yo no tengo que hacer una diligencia pericial. Como nadie me abre, yo no pierdo la buena fe y compré bien y tengo buena fe. Cumplí con mi diligencia mínima de verificar posesión, que no tiene que ser, como digo, un acto pericial policial. Eso en relación a la pregunta número 1. En relación a la pregunta número 2, es importante distinguir que la propiedad en nuestro país, pese a que hay discusiones también en la doctrina, pero es innegable que la propiedad está fuera del registro. Nuestro sistema regula el consensualismo y nuestro sistema regula la prescripción adquisitiva. En ambos casos, la propiedad está fuera del registro. Tú eres dueño desde el momento en que hay la sola obligación de enajenar en el 949, o eres dueño cuando cumples todos los requisitos de la prescripción y solo vas al juez para que te declare propietario. Entonces, la premisa número 1 para responderte es, si tu familiar es dueño de un inmueble,
por 949 porque adquirió, tiene una compraventa, pero que nunca le escribió y en una escritura pública no está inscrita, eso no quita que no sea propietario, es propietario. Y se adquirió por prescripción porque el contrato de compraventa puede ser un justo título porque no era el verdadero, también es propietario. El registro da oponibilidad de derecho, permite que se publicite, pero no constituye el dominio de nuestro país. Entonces, tú me preguntas, ¿qué puedo hacer yo si es que siendo yo propietario de un terreno, viene el Estado y quiere hacer una carretera en mi propiedad? En la práctica, lo que se hace es que cuando hay un dominio, una afectación tal al derecho de propiedad, puede denominarse como una expropiación indirecta. En la primera parte del curso seguramente vieron con el profesor José Carlos que la expropiación, de acuerdo al artículo 70, es la única forma en que se le puede privar de propiedad a alguien, de acuerdo al artículo 70, por causas de seguridad nacional o de necesidad pública. En este caso, Nino, al ser una carretera y si realmente, pues, técnicamente se sustenta de que debe pasar una carretera, es un caso de necesidad pública. Por lo tanto, el Estado puede expropiar. Pero ¿qué pasa, Nino, si es que, por ejemplo, no hay una ley, no te hacen el procedimiento adecuado para darte tu justiprecio, la indemnización? Tú no te puedes negar, o sea, tus papás que son dueños, que ya hemos visto la premisa número 1, no pueden negarse ante un escenario que pasa una carretera, pero sí les tienen que dar una indemnización. Por experiencia de algunos casos en el estudio, te puedo decir que han habido casos en los cuales no se ha hecho el procedimiento y la forma en la que puedes tú defender tu derecho a través de un proceso de amparo en el cual digas que hay una expropiación indirecta porque no hay la fórmula, no hay la formas, la expropiación como se da por ley y que se diga todo el procedimiento, y por lo tanto que se te tiene que indemnizar. Lo que no va a poder hacer tu familia es decir, no, yo soy propietario, hemos visto que la propiedad nace fuera del registro y no puede pasar la carretera por ahí. Eso no se puede hacer porque el artículo 70 permite expropiar por una causal de necesidad pública. Lo que sí puede reclamar tu familia en este caso es una indemnización, y sería pues la vía del proceso de amparo en caso se requiera. Listo, gracias, Luis Diego, gracias Nino por la pregunta. No sé si alguna otra pregunta, algún otro comentario, especialmente algo de lo que quizás hayan encontrado en los inmuebles que ustedes están haciendo para el trabajo práctico. A ver, mientras tanto, Miguel, a ver, contigo. Sí, gracias, profesor. Buenas tardes, Luis. Gracias por la ponencia. Mi pregunta era más o menos, habías mencionado de que se solucionaba la verificación posesoria, yendo a la casa, ¿no? Y si no te abren, finalmente ya habías cumplido con esa diligencia. Pero mi pregunta va de que incluso para la adquisición, por prescripción, hay un requisito de continuidad. Y no creería yo, porque finalmente se estaría como que diciendo de que si no estás en la casa un día, se rompe este requisito de continuidad, ya que alguien vino a verificar justo ese día y como no estuviste, hay una posibilidad, una adquisición. Entonces, mi pregunta iba por ahí. ¿No estaría más o menos esa posición buscando de alguna forma objetivizar la posición diciendo de que si no está un día por lo menos, entonces ya no se puede considerar un poseedor? ¿O cómo sería esa posición, por favor? Sí, gracias por la pregunta, Miguel. Mira, al ser casuístico, voy a utilizar el ejemplo contigo para que todos podamos seguir la línea de razonamiento. Imagínate que yo te quiero comprar tu casa, Miguel. El escenario normal va a ser de que yo voy a ver que tú estás en el registro y voy a llamarte y decir, Miguel, quiero comprarte el inmueble, y tú me llevarás a ver la casa, si es el caso, yo veré, verificaré y todo bien y se llevará a cabo la transferencia. Normalmente, el que está en posesión del bien es el titular registral. Y la operación va a ser así, ¿no? Entonces me das la llave y todo genial y todo en adelante. El supuesto excepcional va a ser en que te digo, Miguel, y podrías llevarme a ver la posesión del inmueble porque la Corte Suprema ya es casi una regla en nuestro país verificar la posesión. Y tú me dices, Luis Diego, no, mañana, pasado mañana, y tal vez así estás. La pregunta número 1 es si esa negación ya implica una cierta duda, ¿no?
¿por qué Miguel no quiere que yo vea la posesión? Claro, un profesor riguroso en la posición, en la segunda posición diría, claro, ahí ya perdió la buena fe, porque ya eso genera dudas de que no seas el propietario. No quiere que yo vea la posesión porque puede haber un tercero ahí que le ha vendido, ¿no? Entonces, el siguiente escenario será que yo voy a ver la posesión y tú pones la prescripción, ¿no? Y resulta que en el inmueble de Miguel había una persona que ya estaba ocupando, pero bajo tu supuesto hay una interrupción, entonces no ha cumplido el plazo prescriptorio. Es decir, imagínate que es una prescripción de mala fe y está en el año 8. Yo cuando verifique la posesión, estimado Miguel, número uno, no le voy a interrumpir, no va a haber un tema de interrupción de la prescripción. Número dos, el hecho de que no esté, efectivamente, la presunción en la prescripción es, posees al inicio, posees al final, se presume que tú el medio has poseído para la prescripción. Entonces, no tiene nada que ver con el tema. Y número tres, a pesar, Miguel, de que no haya nadie, o incluso que esté una persona, que el prescribiente esté ahí en el predio, lo que me va a decir a mí es, Luis Diego, estoy en el año 8 y estoy a punto de prescribir, porque todavía no he prescrito. Entonces yo no voy a perder una fe, porque todavía no es dueño. El supuesto más difícil, Miguel, va a ser si es que ya cumplió el plazo prescriptorio, ya no hablemos de un tema de interrupción, que no lo hay, pero un supuesto en el que yo voy a ver la posesión y resulta que Miguel no me quería llevar porque estaba Nino, que ya había adquirido por prescripción porque poseía hace 30 años. Claro, Miguel estaba en registros públicos y me quería vender y no me quería llevar a la posesión porque Nino había adquirido por prescripción. Entonces yo voy a ver la posesión, tal vez sin autorización de Miguel porque no me quiere llevar, y Nino me abre la puerta y me dice, un rato, Luis Diego, tú no puedes comprarle a Miguel porque yo vivo acá hace 30 años. Claro, yo no tendré que, pues, hacer, en palabras del profesor Mejorá, una verificación de si poseyó pacífica, pública, continua como propietario. Eso lo tiene que hacer el juez. Pero yo ya, mis ojos, ya vi que hay un posible prescribiente en el bien. Entonces, la siguiente pregunta será, ¿compro o no compro? Yo, Luis Diego, bajo mi posición, no compraría, porque ya de alguna forma hay algo que puede enervar mi buena fe. Pero acá sí quiero finalizar con un tema importante. La buena fe siempre se presume, Miguel. Entonces, a pesar que yo compre, mi buena fe siempre se va a presumir por el 2014. Y en el proceso judicial, Nino, que adquirió por prescripción, va a tener que probar la rigurosidad de todos los requisitos, pacífica, pública, continua, con propietario, que no haya habido una interrupción, que no haya habido ningún supuesto que no quite la prescripción. Y solo si Nino prueba de que adquirió por prescripción, se enervará mi buena fe. ¿Qué pasa si en el juicio Nino me dijo, Luis Diego, yo soy adquiriente por prescripción, yo compré, y resulta que Nino me dijo que había sido adquiriente por prescripción porque poseía hace 30 años, pero poseía hace 8? Claro, no voy a poder ver al momento de la compra, pero en el proceso judicial no va a poder acreditar la prescripción. Y por lo tanto, siempre voy a mantenerme con la buena fe en la operación. Gracias, bien interesante. Gracias. Esto es bien pertinente para los trabajos prácticos, donde ustedes están haciendo este estudio de los inmuebles en el centro. Creo que el otro día alguno de ustedes lo preguntó además. Se conjugan tanto la adquisición derivativa con la adquisición originaria, ¿no? Es decir, uno está comprando de alguien y ahí viene cuánto uno tiene que revisar, ¿no? Partida registral, asientos registrales, títulos archivados, tiene que incluso quizás ver el inmueble, ¿no? Para ver, para cumplir al menos con esto que Luis Diego está llamando buena fe y diligencia, ¿no? Por un lado, esa es la adquisición derivativa, de quien aparece como vendedor, pero en paralelo puede estar pasando esto, y como les digo, alguien creo que lo mencionó respecto de su inmueble, que el poseedor que está en posesión, que está ahí en el inmueble por un determinado tiempo, pueda estar en el camino a volverse propietario por prescripción adquisitiva. Eso es una circunstancia adicional que considerar al momento de hacer el estudio de títulos como el que están haciendo ustedes. Es cierto, sí, los insumos que ustedes tienen no les van a dar tanto para averiguar eso, ¿no? Hay algunos indicios que ustedes pueden encontrar, ¿no? En base a alguna información fuera de la partida registral que ustedes pueden encontrar, quizás no va a ser tan sencillo, ¿no? Pero ese es todo un ámbito, ¿no? Donde si es que ustedes encuentran alguna información, es bueno mencionarla, ¿no? Es bueno referirse a ella porque puede ser alguien, creo que alguien mencionó un ejemplo de alguien que es un inquilino y que reconoce a un propietario. Ese inquilino
será un poseedor, pero que no se va a volver propietario por prescripción adquisitiva porque no posee como propietario, uno de los requisitos del usucapión. Pero cuando hay un inquilino que en su momento era inquilino, pero luego desconoció ese contrato de arrendamiento y empezó a poseer como propietario y ya está por cumplir o cumplió el plazo prescriptorio, ahí ya eso genera una complicación porque ya no te tienes que entender con el que es el propietario formalmente en la partida registral, sino más bien con quien quizás ya ha adquirido por prescripción adquisitiva, y como sabemos la prescripción adquisitiva gana registros, ¿no? Cancela la inscripción registral. Esa es la complejidad que hay ahí, ¿no? Hasta eso no vamos a entrar quizás tanto en el caso de ustedes porque no hay tanto insumo respecto de la parte de posesión, quizás solamente algunos indicios que ustedes pueden encontrar, pero creo que es importante para saberlo porque, como ven, conjuga ambos tipos de adquisición, tanto el que vimos la semana pasada como el que estamos viendo esta semana. ¿Ya? Entonces creo que con eso lo podemos ir dejando ahí. Más bien, te quería pedir quizás, Luis Diego, para ir terminando, si les puedes dar algunos consejos o algunas recomendaciones a los chicos como para que de acá para adelante, cuando ellos estén buscando un tema de tesis y en ese proceso, quizás algo de lo que ha sido tu experiencia les pueda servir como para que les puedas dar algunos consejos, y con eso podemos ir cerrando. Sí, por supuesto. eh, para los temas de tesis, como dijo el profesor, es muy importante que sea un tema número uno que les guste, creo yo. Que, con el que sientan, porque es un trabajo duro. El profesor Fernández ha tenido una tesis y sabe que son muy poca gente la que se titula con tesis, y yo sí les incentivaría a que lo hagan, porque si bien es un trabajo duro, da mucha gratificación personal y también académica y profesional. Y para efectos de escoger el tema, bueno, en mi caso, en la experiencia personal, yo traté para hacer esta tesis 2 años antes de egresar a la universidad, comencé a revisar los documentos, porque uno requiere bastante tiempo para poder tener un problema, una pregunta de investigación, una hipótesis, etc. Entonces, ¿cómo empecé yo? Yo empecé con el tema de la prescripción contra tábulos, que era más o menos lo que estamos discutiendo, la prescripción que se discutía con el tercero registral, ¿no? Así empezó, y fui investigando, verificando, y me di cuenta que, por ejemplo, en la jurisprudencia hablaba no tanto de este problema de prescripción contra tablas, sino de la buena fe. Y así fue como yo identifiqué lo que realmente iba a ser mi tema de investigación, pero partió de un tema y llegué a la buena fe, y es lo que ahora estoy investigando en pregrado, y voy a investigar en la maestría y seguir investigando, porque es un tema que a mí me gusta, es un tema importante, y eso es otro criterio definitivo para tomar un tema, porque lo que está detrás de todas estas discusiones es cómo se va a transferir los bienes inmuebles en el Perú. Es un tema importante, claro. Un sector va a decir, por ejemplo, dicen, Luis Diego, tú dices que debe haber una diligencia posesoria, entonces ya me estás cambiando el régimen. Estás haciendo casi como si fueran los muebles, título y modo, tiene que haber entrega, ¿no? Y he recibido críticas desde la otra postura en esos términos, ¿no? Claro, del otro lado podría decir que también el sistema sería registral, y no es un intermedio, es el consensualismo en nuestro país. Entonces, número uno, un tema que les guste. Número dos, traten de hacerlo con tiempo, cuanto más antes mejor. Y número tres, un tema que tenga importancia y que les permita no solo abordar en un tiempo, sino que puedan incluso tenerlo en la maestría, y que sea un trabajo de investigación que pueda darles esa cabida. Buenísimo. Muchas gracias, Luis Diego. Espero que sean algunos consejos que les sirvan a los chicos para adelante. Así que lo dejamos ahí, ¿no? Y de nuevo, gracias, Luis Diego, por darte el tiempo para conectarte y conversar con nosotros. Y bueno, ya con todos nos vemos el día martes en la siguiente clase. Así que buen fin de semana, y espero que las cosas se tranquilicen un poco en nuestro país. Así que ya nos vemos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a Chao. todos. Hasta luego. Chao. Gracias.